Continuamos acompañándote en esta jornada. Ya está Fernando Echazú con nosotros, le damos la bienvenida porque, como hablábamos al inicio, obviamente se ha dado lugar a lo que es el comienzo del año legislativo también en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Son momentos muy importantes donde se suponen que las autoridades hacen un recuento de todo lo que se hizo en materia de obra pública, cómo se invirtieron los dineros públicos en salud, en seguridad, bueno, los logros básicamente de gestión, ¿no? Así que vamos a estar analizando también parte de esto. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, mirá, como bien lo explicás, se inauguraron una nueva sesión de la Asamblea Legislativa. Vos sabés que el gobernador tiene ese mandato constitucional de asistir una vez al año a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es el cometido que le asigna la Constitución al gobernador? ¿Y cuál es el propósito de esa visita del gobernador? Es justamente la de, como bien lo explicabas vos, de brindar un informe general de la gestión de gobierno, del funcionamiento del Estado en su conjunto, de plantear aquellos temas que a su criterio cree que son convenientes someterlos al debate público, en el convencimiento de que son temas que se necesitan avanzar, que se necesitan resolver para garantizar un mayor bienestar de la población. Ese es el cometido principal, digamos, pero lamentablemente hubo muy poco de eso. Digamos, un gobernador debe asistir a la Asamblea, o sea, respeto por la institucionalidad vigente, y dar un discurso enmarcado en el respeto hacia sus partidarios y hacia quienes no piensan lo mismo. Tiene que ser un discurso de altura política, pero no caer en un discurso de barricada política. Un discurso que vos ves, digamos, el comportamiento o la forma de expresarse del gobernador, y bueno, vos terminás diciendo que es un discurso totalmente sensiblero, que busca un impacto en la gente, y sobre todo, lo curioso es que el gobernador se pone como víctima de un sistema político que como que está confabulando toda la oposición para que él tenga una mala gestión o criticar lo mal que está la gestión. Digo, es función principal de la oposición, de los partidos de la oposición, no solamente señalar aquellas cuestiones que cree que se están haciendo mal, señalar los errores, proponer acciones que se deben corregir. Es la función de la oposición. Es parte de ese debate político, de la arena política que debe existir en democracia para mejorar el funcionamiento de las instituciones. Vos fíjate, no puede un gobernador, como siempre ha pasado en Salta, pretender de que no haya oposición. Se arman frentes electorales sin contenido en lo político, en lo sustantivo, en definir cuestiones que hagan, que fundamentalmente avancen en la resolución de los problemas de la gente. Están pensando en cómo ganar una elección y después cuando llega pasan estas cosas, que todavía el gobernador sigue en una etapa netamente de diagnóstico de la realidad provincial. ¿Cómo puede ser posible que después de 3 años en su discurso, porque está ahí en su discurso, dice, le he reclamado a Nación, le vengo reclamando sostenidamente a Nación de que en Salta no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos luz? O sea, siguen el diagnóstico. ¿Cuándo se va a hablar de cómo se van a resolver estos problemas? Y en todo caso, plantearle a los salteños esto. Estamos pensando en un plan que tienda a resolver el problema de la escasez de agua en los periodos de que hay sequía en Salta, que no es de ahora, sino de toda la vida. Entonces decir, bueno, el plan que tenemos es este, y estas son las acciones que pensamos ejecutar, y convocamos a la oposición, en todo caso, a debatir estos temas, que creemos que son soluciones que necesita la provincia para resolver el problema de agua. Digo, ¿dónde están las acciones que se proyectan para decir, esto es lo que pensamos nosotros hacer para resolver estos viejos problemas estructurales que tiene Salta? Que lo manifestamos todo. Lo que quieren los salteños es decir, que lo expliquen cómo se sale de esos problemas, no vivir en el diagnóstico. Hubo otro hecho puntual, Fernando, además de esto que vos mencionás y que ha sido muy cuestionado, ¿no? Sobre todo esta última parte de lo que ha sido esa apertura legislativa en nuestra provincia por la oposición,
mencionando estos ejes que vos das cuenta, pero también recordemos que hubo muchas quejas de la ciudadanía porque la ciudad amaneció vallada además en un perímetro demasiado amplio en relación a lo que era justamente esa fiesta de la democracia, que es poder inaugurar un año legislativo con todo lo que nosotros sabemos que esto significa, ¿no? Justamente la posibilidad de que haya legalidad, de que hayan leyes que beneficien a nuestra provincia. Mira, Mabel, mira, lo que vos estás hablando. Mira, Argentina lleva 40 años de democracia. Yo te puedo contar por mi edad, porque he vivido estos 40 años de democracia. Yo tuve la suerte, como siempre cuento, de que cuando volvió la democracia argentina, ese 10 de diciembre de 1983, yo estaba cursando mi primer año en la Universidad Nacional de Salta. Entonces, yo he vivido todo el proceso democrático. Jamás en mi vida vi lo que pasó en la inauguración de esta sesión de la Asamblea Legislativa. En 40 años de democracia. ¿Con qué necesidad se hace un vallado a 4 cuadras a la redonda? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se quiere cercenar? El derecho que tienen todos de expresarse. ¿Cuál es el problema que se haga como se hizo siempre? Poner una valla frente a la legislatura, dividir la plaza como se hizo siempre, la plaza de la legislatura, y decir, bueno, en esta mitad van a estar aquellos que son partidarios del gobierno y en esta otra mitad los que son oposición. ¿Cuál es el problema de que la gente se exprese, que diga lo que piensa, que reclame las cosas que creen que no se cumplen y que busque solución a los problemas que tiene? Ya demasiado sufrimiento tiene el pueblo argentino con lo que estamos pasando. Hambre, desocupación, pobreza extrema, que la plata no alcanza. Entonces, ¿cuál es el problema de que los vecinos, de que los ciudadanos se expresen ante el gobierno que fuere? Nunca he visto en 40 años de democracia esto. Bueno, sabés que justamente hay toda una polémica, ¿no?, en torno a ese protocolo que habla del accionar de las fuerzas de seguridad ante justamente manifestaciones públicas, ¿no? Esto que ha entrado en vigencia hace muy poco tiempo en nuestra provincia y que ha llamado obviamente a la reflexión y a la expresión de muchas personas, y entre eso de los organismos que toman competencia justamente en relación a los derechos humanos. Sí, tampoco no se entiende eso, digo, porque a ver, debemos garantizar el derecho de expresión, ¿sí?, de la manifestación pública, y también debemos garantizar como Estado, ¿no es cierto?, la libre circulación, porque así lo establece claramente nuestra Constitución. Pero ¿cuál es la necesidad de hacer un protocolo de esa naturaleza? Digo, si lo que debemos hacer como gobierno es potenciar los canales de participación, es instar al diálogo permanentemente, es hacer que los funcionarios no le hagan poner siempre la cara al gobernador, que los funcionarios salgan a dar respuesta, a hablar con la gente, a indagar cuáles son los problemas que tiene, a aportar respuestas, soluciones, a generar ámbitos de debate. ¿Qué miedo le tienen a la discusión y al debate político? Por Dios. ¿Cuál es el problema de que los funcionarios se pongan un overol y salgan a buscar a la sociedad? Y como te digo, a garantizar espacios de participación y debate que tanta falta nos hace como sociedad y nos va a permitir crecer en democracia y fortalecer nuestras instituciones. ¿Es mucho pedir eso? Entre otras cuestiones, se habló en relación, obviamente, a todos los logros de la gestión. En algún momento, ustedes deben recordar que en plena pandemia se tomaron distintos espacios públicos y que obviamente el gobierno, ante esa circunstancia y ante la imposibilidad de una resolución pacífica, decidió crear algo que se conoció como Plan Milote. El Plan Milote abrió sus inscripciones el 1 de agosto del 2020, era vía online, tenía determinados requisitos, entre los cuales no podías haber ocupado un terreno ni fiscal, ni tampoco tomar posesión de un terreno que no te pertenezca, que sea privado, ¿no? Era parte de esos requisitos justamente lo que hizo que mucha gente esperanzada y bueno, tomando conciencia además de que eso no se debe hacer, más allá de la desesperación, de la situación de hacinamiento que viven muchas familias en Salta, decidieran retroceder con aquella decisión que habían tomado y efectivamente poder anotarse en este tipo de plan. ¿Qué ha pasado con esto? Porque digo, cuando se abre una asamblea legislativa justamente se mencionan esos logros de gestión. Se ha hablado acerca de la cantidad de viviendas que se ha entregado, lo vamos a
a mencionar ahora, aquellas que están en ejecución. Pero ¿qué ha pasado específicamente con este plan Milote, donde en una provincia en la que por lo menos hay un déficit habitacional de 70.000 viviendas, ¿no? Mínimamente, son datos que incluso son viejos, porque estamos hablando de datos que habían sido más o menos sondeados en el año 2020, estamos en 2022, ustedes saben que las poblaciones crecen efectivamente, así que quizás estemos hablando de un número ahora un poquito más grande, por lo menos. ¿Qué ha pasado con esto, Fernando? Bueno, mira, Mabel, ¿te acuerdas del programa Familia Propietaria? Un programa Sí. que se creó en la provincia de Buenos Aires en su momento, en la gestión del ex gobernador Duhalde, del nuevo presidente. Salta lo tomó como propio, hizo un programa que el objetivo fundamental era regularizar la situación dominial de las tierras fiscales en la provincia de Salta. Y obviamente tratar de alguna manera que el Estado realice un aporte para resolver esto que vos estás señalando con mucha lucidez, de este viejo problema habitacional que tenemos en la provincia, este déficit habitacional que tenemos en la provincia de Salta. Pero bueno, ¿qué hicieron? Se regularizaron a muchos lotes que se habían entregado y no tenían escritura, se entregaron la escritura y obviamente se avanzó en nuevos loteos para evitar justamente esto que vos estás diciendo, que la gente de una manera desorganizada empiece a tomar terrenos privados o públicos y se asiente y de una forma y que genera un problema peor porque genera un problema de hacinamiento, un problema de falta de delimitación de las calles, de servicio, todos los problemas que trae aparejados, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea que se enmarca en este viejo plan, este viejo programa Familia Propietaria, digamos, llamado el Nuevo Lote, Programa Milote. Programa Mi Nuevo Lote, que buscaba eso, digamos, de alguna manera entregar una respuesta a ese problema habitacional, ¿sí? No sé, ¿cuántas se entregaron en Salta? Pero la respuesta no existió porque en Capital no se entregaron terrenos, justamente porque hay una circunstancia puntual. No hay tierras en Capital con las que pueda contar el gobierno actualmente, por lo cual se habla de la posibilidad de una expropiación, se hablan de distintos análisis que tienen que hacer, pero esto ya en aquel momento, en 2020, era analizado, discutido y puesto de manifiesto, ¿no? También por la oposición que señalaba justamente este tipo de circunstancias. Te recuerdo, lo puedes ver en pantalla, que el plan Milote prometía entregar entre 10.000 y 12.000 terrenos. Como te decimos, no se logró conseguir terrenos en la capital. Sí se avanzó en la regularización de lotes de asentamientos preexistentes, ¿no? Como decía recién Fernando, y en el caso de las viviendas sí se lograron entregar cerca de 3.000 unidades y 4.000 viviendas se encuentran en ejecución y 1.050 en proyectos y procesos licitatorios. Así que como para tener un panorama también de todas las deudas que todavía están pendientes en nuestra provincia, que no corresponden exclusivamente a esta gestión, pero que se enmarcan dentro de ese mismo contexto, que están arrastradas de muchos años, de décadas de desinversión o de imposibilidad de los gobiernos de hacer frente a este tipo de circunstancias, pero que siguen latentes, ¿no? Bueno, de eso se trata, Mabel, justamente lo que te decía, que es un momento propicio para que el gobernador le diga a todos los salteños cómo resolver viejos problemas estructurales. Esto es uno de ellos, el problema del déficit habitacional, y cómo pensamos encarar el problema. Decir, bueno, este es mi plan, esto es lo que yo pienso desarrollar. Y los invito a que participen y que se sumen, pero nada se explica. El viejo problema de la desnutrición infantil, Mabel, sí, en el norte argentino y todos los problemas que trajo aparejado eso en cuanto a cantidad de chicos que mueren todos los años por desnutrición infantil, tampoco se resuelve tapando el problema o incumpliendo las sentencias judiciales. Bueno, que justamente parte de lo que había sido ese final, ¿no?, de apertura de Asamblea Legislativa, cuando el gobernador se expresaba prácticamente conmovido hasta las lágrimas, mencionaba que recordaba la muerte de los niños al momento de su asunción a principios de 2020, donde efectivamente la provincia atravesaba, previo a la pandemia, ya una crisis sanitaria y social alarmante, ¿no? Eso se ponía en evidencia. Después recuerdo que también hubo una suerte de circular del Ministerio de Salud que prohibía que los empleados den información de lo que pasaba, y que también fue en su momento un escándalo, recordemos allá por enero de 2020, pero independientemente
de esto y de esos datos que mencionábamos y que nos dolieron tanto, ¿no? En 2020 hubo 113 casos de mortalidad por desnutrición, era lo que decía el gobernador, que cada día lamentablemente uno veía las noticias y se enteraba de que fallecían 2 niños, 4 niños y que esa cifra no lograba mermar, ¿no? Pero ¿qué pasó en los años siguientes, Fernando? Estos son datos que hay que tener presentes porque en 2021, durante el primer cuatrimestre, hubo 64 niños fallecidos y según un informe de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que nosotros hemos dado a conocer a través de esta misma señal, el año pasado, ¿no? Entre enero y marzo de 2022 murieron 79 niños menores de 5 años en toda la provincia, de los cuales 45 habitaban el Chaco salteño. O sea que también un poco es bueno contrastar lo que se dice con la realidad. Con la realidad. Esto, como les digo, es parte de un informe muy detallado de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, ¿no? Donde se establecen todos estos datos y se habla además del compromiso necesario que tienen y la articulación que tienen que llevar adelante tanto nación como provincia para compensar esta enorme inequidad y este enorme abandono que estas comunidades han sufrido durante décadas. Mira, Mabel, esto me hace pensar de que nosotros nunca, sobre todo aquellos que tienen vocación política y que tienen vocación de poder, ¿para qué uno quiere acceder al poder? El poder se lo debe ejercer para resolver los problemas de la gente, no para resolver los problemas que tiene el grupo que accedió al poder, digamos. ¿Sí? Determinadas familias que están usufructuando el poder. El que llega al poder, el gobierno que llega al poder, debe tener en claro para qué está. Escuchar las necesidades de los vecinos, de los ciudadanos, y tener un gran compromiso social, una gran vocación de servicio. Para eso somos funcionarios públicos. Entonces, no pensar en que secretaria nueva de la familia o la hija de algún amigo voy a hacer entrar en la gestión de gobierno, como si eso resolviera los problemas de gestión, los problemas de la necesidad de la gente. Digo, reitero, un Estado presente que resuelva el conjunto de necesidades sociales, el conjunto de expectativas, el conjunto de deseos y de intereses que tiene la población. Ese es el sentido de un gobierno, digamos. Ejercer el poder para resolver los viejos problemas que tiene una sociedad. No, digamos, con el discurso político, tratar de tapar los problemas y ver cómo nosotros hacemos la plancha y llegar al próximo proceso electoral que garantice la continuidad o no de un grupo reducido de personas que integran un grupo reducido de familias, siempre vinculada al poder. Bueno, acá justamente me dejan un mensaje, dice: el mayor problema estructural y que es transversal a los 3 poderes es la corrupción, ¿no? Bueno, y da datos obviamente de Urtubey, da datos de Gustavo Sáenz y también refresca que Gustavo Sáenz tiene una carrera política y una continuidad, ¿no? Que también ha sido senador romerista, dice el mensaje. Nosotros vamos a tener que cortar acá, Fernando, porque tenemos otra entrevista, hay más programa por delante, así que nos vamos a la pausa, pero quédate ahí, ya volvemos.